A continuación le damos la palabra al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Adelante, ministro, el espacio es suyo. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los que nos acompañan en este importante evento de Colombia Genera. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Un agradecimiento al doctor Bruce McMaster, a la Andy, a todos sus agremiados por estar acá. Creo que el doctor Bruce hizo una introducción bastante amplia y quiero retomar varios puntos, pero voy a arrancar justamente por el final. Y creo que es importante aprovechar este espacio hoy para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo en Colombia, con unos bloqueos que no son protestas, que son actos criminales, que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero que además están siendo un acto contra el aparato productivo del país. Yo voy a arrancar la presentación con un video corto y le voy a poner cifras a cómo está afectando los bloqueos al sector minero energético, pero también con un mensaje contundente. No podemos parar la reactivación del sector. Y posteriormente, pues me voy a centrar obviamente en las políticas que hemos implementado. Ya con casi 3 años de gobierno, creo que es importante también resaltar los resultados, los logros concretos en cada uno de los 3 sectores y qué se viene para lo que queda de gobierno y para el futuro, porque creo que hay una perspectiva muy halagadora para el sector. Bruce en su presentación tocó varios de estos aspectos. Entonces voy a pasar a compartir la presentación y quiero arrancar con un video corto para poner en contexto lo que pasa en este momento en Colombia. Unos sin combustible para cómo solucionar este problema para los alimentos, para todo se necesita. Nosotros estamos en el día sin comer, porque no tenemos, por eso nosotros sacar donde sea. Bueno, hoy no fue inventado por los temas de combustible, entonces complicado el tema. Esperemos que mañana se normalice un poquito. Mis padres son campesinos y sus productos no los pueden sacar de pronto porque no tienen gasolina, no les venden tampoco en galones porque hay gente que está aprovechando la situación y de pronto los que pagan son los platos rotos, no la gente del campo. Para uno camellar, para buscar la solución de la comida, tampoco. Si no hay gasolina, no hay nada. Es difícil la situación que hay enfrentando en Colombia también con los combustibles, ya que desafortunadamente no nos están vendiendo combustible para nuestros vehículos y ambulancias. Debido a la escasez de combustible por los cierres viales en los departamentos del Putumayo y Caquetá, la Armada de Colombia ha brindado asistencia humanitaria a una mujer en embarazo de alto riesgo. Bueno, entonces nuevamente aprovecho este espacio porque creo que es muy importante que Colombia como sociedad, que el sector privado, que el sector productivo, que todos los empresarios nos manifestemos en contra de los bloqueos, que no es protesta. Este gobierno garantiza la protesta pacífica, que es un derecho legítimo, que hace parte de la democracia de nuestra Constitución. Pero estos bloqueos son actos criminales y ahí no podemos equivocarnos. Tenemos que ser contundentes en condenarlos de manera asertiva. Para poner también un poco de cifras, porque es que lo que sucede es muy grave para el sector productivo y para el sector minero energético. Los bloqueos a la fecha han generado que se dejen de producir más de 560.000 barriles de petróleo. El doctor Bruce ahora nos da unas cifras, lo actualizo un poco con las cifras de la semana pasada que son muy preocupantes. La semana pasada tuvimos la peor semana en producción de hidrocarburos desde el año 2009. Estuvimos por debajo de los 700.000 barriles día. Y esta producción que se ha dejado de generar, que se conoce como producción diferida, representan ya casi 150.000 millones de pesos de pérdidas. Con esto,
se pudo haber llevado energía eléctrica a cerca de 10.000 familias. Y esta afectación se da a lo largo de toda la cadena del sector de combustibles. Vemos cómo casi un 45% de las estaciones de servicio que hay en todo el país, que son más de 5.500, han reducido sus ventas en las últimas 2 semanas en más de un 50%. Estas son afectaciones directas, graves en el sector de hidrocarburos, desde la explotación, pasando obviamente por el transporte y por la distribución de los combustibles líquidos en el país. El sector minero, desafortunadamente, también ha sido golpeado por estos bloqueos. Hemos dejado de producir ya cerca de 150.000 toneladas de carbón, se han dejado de exportar cerca de 200.000 toneladas de carbón y esto ha representado pérdidas por más de 80.000 millones de pesos. Nuevamente, para poner esto en contexto en el sector, con estos recursos que se han perdido, hubiéramos podido llevarle la energía eléctrica por primera vez a más de 5.000 familias. Pero no podemos dejar que esos bloqueos paren la reactivación sostenible de la economía. Vamos a seguirla impulsando, pero el llamado es a que nos unamos como sociedad, sector privado, gobierno, sociedad civil, a que estos bloqueos cesen de manera inmediata. Y por eso el presidente ha sido claro y ha dado la orden constitucional a que la fuerza pública levante todos los bloqueos en el territorio nacional. Me voy a enfocar ahora en los temas importantes para la reactivación que había empezado de manera muy positiva. Como lo decía ahora Bruce en su presentación, teníamos ya en el primer trimestre del año 2021 un crecimiento positivo por encima de 1.1%, mostrando que la economía iba a recuperarse en V, como se esperaba, con un crecimiento pronosticado por encima del 5% para este año. Y aquí tenemos temas muy importantes en materia de transición energética, con masificación de energía renovable no convencional, seguir cerrando las brechas en materia energética, tanto en energía eléctrica como en gas, y el papel de los hidrocarburos y de la minería en la reactivación. Bruce lo había dicho, tenemos una serie de proyectos priorizados, hemos venido añadiendo proyectos nuevos al compromiso por Colombia, arrancamos con 33 proyectos, tenemos ya un total de 41 proyectos, la capacidad o el potencial de poder generar más de 50.000 empleos con inversiones que se acercan a los 40 billones de pesos en los próximos 2 años. Para arrancar, y como lo decía ahora, creo que es importante mencionar dónde estamos, qué se ha hecho y para dónde vamos. En materia de diversificación de la canasta de generación de energía eléctrica de nuestra matriz, cuando llegamos en agosto del 18, había tan solo 2 proyectos. Un proyecto eólico en el norte del país, en La Guajira, y un proyecto solar en el departamento del Valle. Esos 2 proyectos solamente sumaban unos 28 megavatios de capacidad instalada. Aquí, y ustedes lo han conocido, lo hemos explicado y expuesto en diferentes escenarios, arrancamos con una política pública muy decidida, porque era incomprensible que este país rico en recurso solar, en recurso eólico, no estuviera todavía a la altura de los desarrollos de la transición energética a nivel mundial e inclusive a nivel regional. Con las subastas que se hicieron en el año 2019, con las modificaciones a la ley 1715, con los incentivos tributarios, regulatorios, comerciales, el panorama cuando terminemos el gobierno 2022 va a ser significativamente diferente. Un crecimiento exponencial en el número de proyectos, tanto eólicos como solares. Vamos a cerrar el año 2022 con 2.800 megavatios de capacidad instalada, incluyendo 4 proyectos eólicos y más de unos 80 proyectos solares en todo el territorio nacional. Pero además vamos a dejar un pipeline de más de 4.500 megavatios de capacidad instalada que van a entrar en operación en los próximos 5 años y, como lo ha dicho el operador del mercado XM, hacia el año 2024-2025
podemos tener ya más de 10.000 megavatios. Eso es casi que el 40% de la capacidad de generación que tenemos hoy en el año 2021, incluyendo las fuentes convencionales y no convencionales de energía renovable, así como de fuentes de energía no renovable. Esto es simplemente la foto de cómo hemos venido evolucionando. Quiero centrarme en esa columna del centro. El año 2021 tenemos una gran apuesta y es poder cerrar a 31 de diciembre con 1.000 megavatios de capacidad instalada, el primer proyecto eólico de tecnología de punta en el país, en el departamento de La Guajira, y cerca de unos 80 proyectos en total entre granjas solares de mediana, gran y pequeña escala y proyectos de autogeneración en todo el territorio nacional. Y como lo decía ahora, al año 2022, haber pasado de menos del 0.5% de la matriz de generación allá entre el 12 y el 14%. Pero no paramos ahí, como tenemos ese pipeline que habíamos hablado ahora, estamos en este momento lanzando una nueva subasta de energía renovable no convencional. Ya publicamos las reglas de la subasta, se publicó la minuta de contrato, se han recibido diferentes comentarios y esperamos tener una adjudicación que sea muy positiva en octubre de 2021. Aquí Colombia ha sido reconocida por el liderazgo en la innovación en política pública, específicamente en materia de subastas para energía renovable no convencional. Y seguimos aprendiendo y seguimos trabajando de la mano del sector privado para asegurarnos que esta subasta va a ser nuevamente exitosa, que además se suma a varias iniciativas de carácter privado, donde ya hemos visto subastas por diferentes agentes, también con adjudicaciones y que han culminado de manera exitosa en los últimos meses. Y en materia de transición, también le apostamos a nuevas tecnologías, nuevas fuentes de generación, nuevos modelos de negocio que permitan consolidar esta transición energética, que es una de nuestras políticas bandera en materia energética y además una de las políticas más emblemáticas también para el gobierno nacional, reconocido a nivel internacional, porque esto no lo dice el gobierno, no lo dice el ministerio. Hemos ya tenido reconocimientos importantes por parte del Foro Económico Mundial, quien ha dicho que Colombia es el segundo país que más ha avanzado en la región en la transición energética, reconocido también por el Consejo Mundial de Energía y reconocido por la ONU, quien este año nos invitó a ser uno de los Global Champions en materia de transición energética. ¿En qué nos vamos a enfocar y qué vamos a dejar como legado al futuro? Lo mencionaba ahora también Bruce, el tema del hidrógeno. No solamente el hidrógeno verde, tenemos también potencial importante para hidrógeno azul. Venimos trabajando con apoyo de cooperación técnica internacional en elaborar la hoja de ruta para este energético para los próximos 30 años. Hemos tenido también ya alianzas muy importantes con el gobierno alemán, con empresas que están a la vanguardia, tanto desde el punto de vista de la generación como del consumo de este energético, que es uno de los más importantes para el futuro y para lograr los objetivos de la lucha contra el cambio climático. También nos hemos venido centrando en el desarrollo de la geotermia, que es otra energía renovable no convencional muy importante con un gran potencial en el país, y ahí ya hay avances concretos, tangibles. La empresa Parex Resources, en un trabajo tripartito entre el sector privado, el gobierno nacional con el Ministerio de Minas y la academia con la Universidad Nacional de Medellín, puso ya en operación el primer piloto de generación de energía eléctrica con geotermia en uno de sus pozos petroleros en el departamento del Meta. Allá estuvimos poniendo en operación con la empresa este importante proyecto, el cual se va a replicar en otro de los campos de la empresa, y también Ecopetrol tiene proyectos ambiciosos para este año y para el próximo. Y vamos a dejar también con ayuda y con cooperación del Banco Mundial todo el reglamento técnico
para desarrollar proyectos de energía eólica costa afuera, que es otra de nuestras grandes apuestas. Tenemos ya una serie de proyectos muy importantes, de proyectos eólicos en la parte continental de nuestro país, pero el potencial costa afuera es bastante importante y ahí también hemos forjado una alianza con el gobierno danés, que es uno de los pioneros en esta materia. A esto se le suma, por supuesto, arrancar a implementar las recomendaciones de la misión de transformación energética, la medición inteligente, que va a ser el principal pilar para la digitalización y la electrificación de la economía, con inversiones sumamente importantes para los próximos 10 años. Y adicionalmente tenemos otro gran pilar de esta transición energética y donde hoy Colombia es líder regional indiscutible, y esto es la movilidad sostenible. Y aquí también vemos cómo las políticas públicas, bien diseñadas, con continuidad en el tiempo, con apoyo del sector privado, dan frutos y dan resultados muy positivos y muy concretos. En el año 2019, con el Congreso de la República aprobamos la Ley 1964, la Ley de Movilidad Eléctrica. Esto fue complementado con otras acciones para hacer la compra de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos mucho más atractivo para el ciudadano, para las empresas, para el sector productivo. Y solo en el 2019, con 6 meses de que esta ley estuviera operando, nos le pasamos a Chile y a República Dominicana en ventas de vehículos eléctricos. En el año 2020, a pesar de la pandemia, tuvimos un crecimiento en las ventas de estos vehículos por encima del 90%. Y nos consolidamos como ese líder regional en materia de movilidad sostenible. Alcanzamos en su momento más de 1.000 vehículos tan solo en el primer trimestre del año 2020, que en solo ese primer trimestre se superó lo que se había logrado en el año 2019. Pues bien, en el año 2021 seguimos rompiendo récord. En los primeros 3 meses de este año tuvimos un crecimiento de más del 160% de venta de vehículos eléctricos y de vehículos híbridos. Llegamos en estos 3 meses a superar los 3.650 vehículos matriculados, tanto eléctricos como híbridos. Y los pronósticos que nos dan es que podemos llegar a cerca de 10.000 vehículos tan solo en el año 2021. Para ponerlos en contexto, la meta que teníamos del Plan Nacional de Desarrollo era de 6.600 vehículos. ¿Qué venimos haciendo? Trabajando en reglamentar la carga de estos vehículos, tanto privada como pública, la carga eléctrica, para poder seguir facilitando a que todos los usuarios puedan hacer uso de estos incentivos y puedan utilizar sus vehículos en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de transporte masivo, tenemos ya con lo que ha anunciado Transmilenio, con lo que hay en Bogotá, con lo que hay en Medellín, con lo que hay en Cali, en Puerto Libertador, una de las ciudades intermedias ya con una flota de buses eléctricos. Tenemos la segunda flota más grande de buses eléctricos a nivel mundial después de China. Y hemos visto cómo empresas, como es el caso de Bavaria, también se han sumado a esta iniciativa comprando 200 vehículos de carga pesada totalmente eléctricos. Y esto se complementa también con un impulso muy fuerte a la movilidad con gas natural, que ha venido creciendo también de manera importante en los últimos años, por incentivos en el PROURE, por ejemplo. También con el GLP, el gas licuado de petróleo para uso vehicular y para uso en vías marítimas y fluviales. Y por supuesto, con un impulso también a los biocombustibles. En este año incrementamos la mezcla de biodiesel al 12% y tenemos ya flotas de carga en el país que tienen una mezcla de más del 20%. Y para cerrar el tema energético, quiero también contarles que venimos avanzando en nuestras metas de cierre de brechas de manera también muy positiva. La meta, que ha sido muy ambiciosa para este cuatrenio, es llevar la energía eléctrica a 100.000 hogares que no contaban con este servicio. Casi unos 500.000 colombianos que se van a ver beneficiados. Esto en perspectiva es importante porque en los 4 años anteriores a nosotros
se llegó a cerca de 65.000 familias, o sea que estamos casi que duplicando lo que se había hecho anteriormente. Pues bien, a corte de abril de este año ya superamos los 50.000 nuevos hogares con energía eléctrica, vamos a cerrar el año 2021 con 70.000 y estamos cumpliendo el cronograma que nos trazamos para llegar a esas 100.000 viviendas. De esto, en nuestra política de paz con legalidad, hemos llegado a más de 30.000 familias en los municipios PEDET, cumpliendo con los acuerdos, cumpliendo con las inversiones en las regiones y en los municipios que han sido más afectados por el conflicto. Y algo muy importante, 15.000, casi 16.000 familias han recibido la energía a través de paneles solares y hemos hecho también ya sustitución de diésel en muchas de las regiones apartadas del país. Y en materia de conexiones a gas, tenemos la meta en el plan de desarrollo de llegar a 1 millón de nuevos usuarios conectados. Hemos ya superado los 800.000 nuevos hogares con este energético y este año vamos a superar la meta del cuatrenio. Esto pone al país ya con más de 10 millones de usuarios residenciales que tienen el gas combustible como su energético día a día para cocinar, para hacer actividades del hogar, y cuando le sumamos el sector industrial y el sector comercial, ya superamos los 10.300.000 usuarios en todo el país. Pasando al tema de hidrocarburos, aquí quiero también hacer una mención importante. Les mostré las cifras tan dramáticas que los bloqueos criminales han infligido sobre la producción de hidrocarburos. Y es que este sector tan importante para el país, lo decía ahora el doctor Bruce en su presentación, en materia de inversión extranjera directa, en materia de exportaciones, en materia fiscal, porque no solamente con los impuestos y los dividendos de Ecopetrol, sino con las regalías que paga este sector y que paga el sector minero, se financia en cerca de un 30% los presupuestos de inversión de los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías. Pero este era un sector que cuando llegamos al gobierno estaba totalmente inactivo, había que reactivarlo desde 2018. Habían pasado cerca de 5 años sin que se firmara un solo contrato de exploración y producción, algo inadmisible para un sector que es tan importante para la economía y para la estabilidad financiera del país. Nos pusimos en la tarea desde el día 1 a destrabar cuellos de botella en materia contractual, a incluir incentivos, tanto fiscales como también en materia regulatoria. Y a corte de diciembre del año pasado pudimos decirle al país que después de una sequía de nuevos contratos de casi 5 años, se firmaron 35 nuevos contratos de exploración y producción, tanto costa afuera como en áreas continentales maduras, para poder reactivar este sector. Y ahí esto hace parte del compromiso por Colombia. Nos hemos enfocado en algunas áreas estratégicas, las primeras campañas exploratorias, costa afuera, en la costa caribe colombiana, la cuenca del Putumayo, donde tenemos varias empresas operando con un gran potencial, y por supuesto también adelantar los proyectos piloto de investigación integral, con 2 proyectos firmados en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, el proyecto Calé y el proyecto Platero. Y ahí no paramos, 35 contratos firmados, pero tenemos este año la Ronda Colombia 2021, donde se van a poner en el mercado 28 nuevas áreas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la publicación de un nuevo mapa de tierras, con los cuales esperamos adjudicar por lo menos otras 15 áreas más para cerrar este año 2021 con 50 nuevos contratos de exploración y producción en lo que va corrido este gobierno, con áreas nuevas, con cuencas frontera, como se conoce en el sector, en el departamento del Chocó, en el Pacífico colombiano, que es una región que está totalmente inexplorada, y por supuesto con las áreas tradicionales donde tenemos gran actividad. Y en el sector minero también tenemos una oportunidad dorada. Lo decía ahora
doctor Bruce, sobre todo los minerales metálicos, que son fundamentales para la transición energética de Colombia y del mundo, para los paneles solares, para las turbinas eólicas, para las baterías, para los vehículos eléctricos. El cobre, que ahora le oí la frase a Bruce de que es el nuevo petróleo, que es un término que acuñó Goldman Sachs en un reporte de hace aproximadamente 3 semanas, donde pronostica que el precio de este metal se va a acercar a cerca de los $15.000 por tonelada, pues Colombia tiene un gran potencial. Y vimos como el precio hace 2 semanas cruzó la barrera de los $10.000 la tonelada. Aquí hay una gran oportunidad para Colombia y tenemos proyectos de cobre identificados en varios departamentos del país, ya algunos de ellos en etapa de exploración que esperamos que se pongan en marcha. Esto se complementa también con 15 proyectos de oro que tienen gran potencial en el país y que queremos ver que se vayan avanzando tanto desde el punto de vista exploratorio como el punto de vista de producción. El oro creció hay un 20% en su producción el año pasado. Tuvimos la entrada de la mina de Buriticá, la mina más grande subterránea del país, y este año arranca la construcción y montaje de la mina de Gramalote a cielo abierto, más de 300.000 onzas de oro al año, incrementando en un 25% la producción actual. Y es que tenemos que aprovechar que Colombia, no solamente en materia de energía, hoy está en el mapa internacional de los inversionistas, en materia de minerales también. El Instituto Fraser, en su encuesta anual de empresarios mineros, puso a Colombia como el destino más atractivo en América Latina para inversión en minerales, tanto por su potencial geológico como por las condiciones que están dadas. Subimos 28 puestos a nivel mundial y tenemos que capitalizar esta gran oportunidad que tenemos. También nos hemos enfocado en ofrecer una alternativa adicional a esos departamentos que son hoy grandes productores de carbón, que se va a seguir necesitando por muchos años más, pero que tenemos que pensar en diversificar esa canasta minera. Y por eso la ronda de asignación de áreas estratégicas mineras, la primera que se ha hecho en la historia del país, nos enfocamos en el norte, tanto en Guajira como en Cesar, con 5 áreas estratégicas con potencial para cobre y otros elementos polimetálicos. Ya tenemos 4 interesados que están habilitados y la idea es poder darle una oportunidad de diversificación a esta región del país que ha sido la principal fuente de producción de minerales. Para cerrar, quiero decir que todo esto lo hacemos cumpliendo con nuestras obligaciones en materia de cambio climático. Este sector fue el primero en tener un plan integral de gestión de cambio climático. Nos comprometimos a reducir al año 2030 cerca de 11.2 millones de toneladas de CO2. Para poner esto en perspectiva, eso es más o menos las emisiones que tiene Ecopetrol en el año. Ya nos estamos comprometiendo a reducir completamente lo que emite la empresa más grande del país. Y al año 2050 la apuesta es tener emisiones netas cero. Eso no quiere decir que vamos a dejar de emitir, pero que vamos a compensar y a mitigar. Y aquí celebro que el sector privado del sector eléctrico, con 8 de las grandes compañías, ya firmamos con el Ministerio una hoja de ruta para lograr la carbono neutralidad en el sector eléctrico al año 2050 y lanzamos desde el Ministerio las guías virtuales para la gestión de planes empresariales. Ahí, doctor Bruce, invito a la ANDI a que se sume a esta iniciativa, que trabajemos de la mano para poder lograr estos objetivos que tenemos de carbono neutralidad. Y con esto cierro y simplemente un mensaje final. Enfoquemos nuestra energía en seguir impulsando la reactivación sostenible del país y de todas las regiones. Rechacemos de manera contundente los bloqueos criminales que están atentando no solamente contra los derechos fundamentales de millones de colombianos, sino que están atacando el aparato productivo del país. Tenemos que alzar nuestras voces, tenemos que manifestarnos como gremios, como empresarios, como ciudadanos, porque Colombia quiere vivir y trabajar en paz. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mesa, por sus aportes.